En este video se conocerán las importaciones, exportaciones y sus respectivos socios comerciales del siglo XIX, XX y XXI de la historia comercial de Argentina. También las organizaciones mundiales que han intervenido en el desarrollo argentino a lo largo de su historia. Durante el siglo XIX, los principales lazos comerciales de Argentina se establecieron con Inglaterra, quien se convirtió en el principal inversor en el país, y en menor medida con Alemania, Francia y Bélgica a nivel general. Los principales productos importados fueron textiles con un total de 1.233.23 unidades, hierro y acero con 1.899.7 unidades, en un periodo de tiempo del 1780 hasta 1880. En cuanto a las exportaciones, los productos que más exportaba Argentina fueron lana, con 25.000 euros, trigo, con un total de 55.000 euros y, por último, carne con 15.000 euros, siendo así el trigo con más ingresos desde 1854 hasta 1883. Las lanas dominaron el escenario exportador en las décadas de 1870 y 1880, y aunque más tarde fueron perdiendo peso relativo, el volumen exportado se duplicó entre fines del siglo XIX y los años previos a la Gran Guerra. Su importancia en las ventas al exterior se proyectó más allá de cierta visión clásica que indica que el siglo lanar se cerró entre 1880 y 1890. El comercio exterior de Argentina en el siglo XX, los principales productos exportados fueron maíz, lino, trigo, avena y cebada. Aunque las exportaciones de maíz decayeron en el año 1911, se incrementaron de manera significativa en 1912 y 1913. Además, fueron los años en que más se exportó este producto a diferentes socios comerciales. Desde este periodo, el maíz comenzó a ser uno de los productos más relevantes de Argentina. En segundo lugar, tenemos el lino, donde la cantidad a exportar fue de 880.541 toneladas. Luego de este periodo, las exportaciones de lino decayeron considerablemente. Hubo una recuperación en el año 1913, pero después de este último año, las exportaciones de este producto decayeron poco a poco. Como un tercer producto encontramos el trigo. Las exportaciones del trigo en 1908 alcanzaron una suma de 3.636.294 toneladas, siendo así este el punto más alto en el siglo XX. Exportaciones también tenemos la avena, que a comienzos del siglo XX se mantenían constantes, pero como aspecto positivo en el periodo 1908 a 1912, este producto tuvo gran impulso llegando a exportar 899.32 toneladas. Las exportaciones de cebada tomaron un gran impulso llegando a 5.512 toneladas, pero decayeron al final del siglo con un total de 333 toneladas. Los principales socios comerciales de las exportaciones fueron Alemania, Bélgica, Italia, Reino Unido y Francia. Durante un cierto periodo del siglo XX, Reino Unido fue el mayor socio comercial en exportaciones, puesto que sobresale al doble de las exportaciones de Alemania, seguido de Bélgica, Francia e Italia. Los principales productos importados a lo largo del siglo XX fueron bienes de consumo, combustibles, lubricantes, maquinaria y materiales para construcción. De los bienes de consumo duraderos y no duraderos sufren una disminución del 35% y aproximadamente en las mismas proporciones sufren caída los rubros de combustible y lubricantes, maquinaria para industria y materiales para construcción. Los principales socios comerciales en cuanto a importaciones fueron Alemania, Bélgica, Brasil, España y Estados Unidos. Alemania y Estados Unidos fueron los mayores socios comerciales en importación, seguidos de Bélgica, Brasil y España, quienes fueron pieza fundamental en las importaciones argentinas. Pero los más significativos fueron Alemania y Estados Unidos. En el siglo XX, las organizaciones que estuvieron involucradas con Argentina fueron el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, en donde Argentina paga como cuota 3.187.3 millones de DEC y la ONU apoya al gobierno argentino en dos proyectos, el genocidio armenio Argentina y las Malvinas Argentina. En cuanto al Banco Mundial, tenemos que apoyar a Argentina con varios proyectos, como lo son el proyecto de suministro de agua y Buenos Aires Power Project. En el siglo XXI, los principales socios comerciales para Argentina han sido Brasil, con un total de 6.991 millones de dólares, Estados Unidos con un total de 3.149 millones, Chile con 2.674 millones, España con 915 millones y por último Uruguay con un total de
824 millones de dólares, para un total de 14.553 millones. Países a los que se les ha exportado aceites crudos de petróleo con un total de 2.808.667 millones de dólares. Aceite de soja con 2.169.399 millones de dólares. Trigo con 1.163.366 millones de dólares. Minerales bituminosos con un total de 1.163 millones de dólares. Y por último, maíz con un total de 980 millones, siendo así el trigo y el maíz estando presentes durante el siglo XIX, XX y XXI. En cuanto a las importaciones durante el siglo XXI, los principales socios comerciales han sido Brasil con 6.487 millones de dólares, Estados Unidos con un total de 4.785 millones, Alemania con 1.262, China con 1.157 millones y por último Italia con un total de 1.014 millones de dólares, para un total de 14.705 millones. Países de los cuales se ha importado productos como radiotelegrafía y televisión, vehículos de turismo, partes de vehículos y repuestos, medicamentos y aceites de petróleo. Estos han sido los principales productos que se han importado a lo largo del siglo XXI. En cuanto a datos actuales, se puede decir que los productos más exportados durante el 2017 han sido maíz, aceite de soja, soya y sus fracciones, transporte para mercancía, habas, frijoles y frijoles soja soya, para un total de 58.4 miles de millones de dólares. Y en cuanto a las importaciones, los productos más importados durante el 2017 han sido vehículos de turismo, partes y accesorios de tractores, aparatos electrónicos de telefonía y gas de petróleo y demás hidrocarburos, para un total de 66.9 miles de millones de dólares. Para concluir, tenemos que Argentina es el 44º mayor en economía, que sus productos de mayor relevancia son el trigo y el maíz, y que durante los 3 siglos los mayores socios comerciales fueron Brasil, Alemania y Estados Unidos.